Demet Özdemir. Por fin ha soltado la bomba. Y ojo que lo que ha contado sobre su secreto de la paciencia, os digo yo, nadie se lo esperaba. Esto sí que es salseo del bueno, gente. A ver, que Demet es de las nuestras, ¿no? Una tía que se curra todo, que vemos en las series, que parece que lo tiene todo súper controlado. Pero siempre te preguntas, ¿cómo lo hace? ¿Cómo mantiene esa calma? Porque seamos sinceros con la vida que lleva a los focos la prensa. Yo ya habría explotado 1000 veces. Pues resulta que el secreto no es meditación zen, ni beberse 3 litros de té de valeriana al día. ¿Qué va? Lo que ha revelado Demet, y esto es lo fuerte, es que su truco para tener paciencia, sobre todo cuando las cosas se ponen feas, es imaginar que está en un reality show. Sí, habéis oído bien. Ella se visualiza como si estuviera concursando, y eso le da perspectiva. Para ser honestos, cuando lo leí, mi primera reacción fue, ¿en serio? O sea, ella se imagina que la persiguen las cámaras y que la gente critica cada uno de sus movimientos en Instagram como si fuera una edición de Gran Hermano. Es una locura, pero a la vez, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que lo que está pasando es que Demet, al ser consciente de que siempre está en el punto de mira, ha desarrollado una estrategia mental brutal. Sabe que hay gente esperando a que falle, a que se equivoque, a que se le vea el plumero. Y en lugar de agobiarse, ha decidido tomárselo a broma. Se pone en modo concursante y así, pues las críticas, las presiones, las cosas que no salen como esperaba, pues lo ve como pruebas de inmunidad o nominaciones. Es genial. Muchos dirán que es una tontería, que cómo va a solucionar la vida imaginándose en un reality. Pero yo sospecho que es justo lo contrario. Es una forma súper inteligente de desconectar emocionalmente de la toxicidad que a veces rodea a la fama. Si te crees que todo es un guión y que al final hay un cheque, pues te lo tomas con más calma, ¿no? Pensad en ello. Cuando vemos realities, solemos ser más indulgentes con los concursantes cuando cometen errores, porque sabemos que están bajo presión, que no son perfectos. Y Demet, al aplicarse ese mismo prisma a su propia vida, se está dando a sí misma esa gracia. Se está diciendo a sí misma, oye, que no pasa nada, que esto es parte del juego. Y esto sinceramente me parece más humano y más relatable de lo que pensábamos. No es una superheroína inmune a la presión, es una mujer que ha encontrado una forma, cuanto menos curiosa, de gestionar el estrés y las expectativas. Y mira que yo esperaba algo más típico, tipo respirar hondo o contar hasta 10. Pero no, ella ha ido a lo loco, a lo espectáculo, como buena diva que es. Así que sí, el secreto de la paciencia de Demet Özdemir es imaginarse en un reality show. ¿Quién lo hubiera dicho? A partir de ahora, cuando yo vea una situación tensa, voy a hacer lo mismo. A ver si me funciona igual de bien. Pero ahora, dejadme preguntaros a vosotros, ¿creéis que este método de Demet es una estrategia brillante para lidiar con la fama o simplemente una ocurrencia graciosa? Contadme vuestra opinión en los comentarios.